El SCP-1548 es la designación de varios fenómenos solares anómalos, que ocurren principalmente en el polo sur del Sol. Hay tres tipos de eventos SCP-1548 conocidos. SCP-1548-A1, aparecen 6 manchas solares ovulares equidistantes, de aproximadamente 40.000 kilómetros x 15.000 kilómetros de tamaño. Los extremos de las manchas solares convergen después de 23 horas, a menudo acompañadas de la formación de una protuberancia solar que típicamente toma la forma de símbolos taumatúrgicos. Entonces se producirá una eyección de masa coronal alrededor de las manchas solares, que durará 11 horas, y la protuberancia se disipará después de 5 horas. SCP-1548-A2, similar a SCP-1548-A1, aunque ocurre una eyección de masa coronal en lugar de una erupción solar. Entonces se forma una protuberancia solar y se desprende del Sol, alejándose de él y probablemente entrando en el espacio interestelar. El evento dura 2 horas. SCP-1548-A3, las manchas solares forman símbolos taumatúrgicos, cuyo tamaño puede variar. Esto puede ocurrir en conjunción con otros eventos o por separado. A diferencia de los dos fenómenos anteriores, estas manchas solares no suelen manifestarse en una sola zona. El primer evento SCP-1548 registrado fue el 17 de mayo de 1983, en el que se observó un evento SCP-1548-A3 que mostraba el símbolo taumatúrgico 2201V1. El evento fue clasificado como evento extranormal 9008 hasta que se observaron sucesos similares, lo que condujo a la clasificación de SCP-1548. Si bien inicialmente se desconocen los efectos propósito de esto, se vuelve muy claro cuando el Sol libera grandes cantidades de energía que forman una barrera alrededor de la heliopausa, o donde los vientos solares e interestelares se encuentran. Después de esto, la radiación y la luz no se pudieron recibir desde fuera del sistema solar, y una gran cantidad de fenómenos anómalos comenzaron a ocurrir alrededor de colonias y vehículos espaciales. Nombre: SCP-1548, de Star, de Fulverso, Fundación SCP Género. Inaplicable edad: 4,5 billones de años. Clasificación: entidad cósmica, anomalía clase Keter, estrella. Poderes y habilidades: características físicas sobrehumanas, longevidad, gran tamaño, tipo 6, sentidos mejorados, pueden formar símbolos taumatúrgicos que le permiten ver entidades psiónicas con intenciones maliciosas, magia, control corporal, absorción y amplificación de estadísticas, puede crear un símbolo taumatúrgico que le permite a uno absorber energía cinética y electromagnética para fortalecer el material de lo que sea. Reducción de estadísticas: mediante símbolos taumatúrgicos puede reducir la velocidad de sus enemigos. Creación de campos de fuerza: provocó que se formara un escudo protegido alrededor de toda la heliopausa. Invisibilidad: puede formar símbolos taumatúrgicos para no ser visto y con objetos también. Precognición: borrado existencial y manipulación del espacio, crea símbolos que provocan la aniquilación del espacio alrededor de lo que sea que mata en proporción al tamaño del objetivo. Teletransportación y manipulación física, provocó la expansión de SCP-2821, un verdadero vacío, y lo teletransportó a un enemigo para matarlo. Manipulación mental y manipulación biológica, provocó que la IS transmitiera peligros cognitivos visuales y auditivos, lo que provocó que las personas entraran en trance antes de que su cerebro desapareciera. Manipulación de la radiación, capaz de causar eyecciones de masa coronal y manipular los vientos solares. Puede enviar señales de radio. Resistencia a la manipulación de la luz. Manipulación de la radiación, el escudo alrededor de la heliopausa evita que la luz y la radiación pasen. Borrado existencial, se refuerza con símbolos que la eximen de sus propios efectos de aniquilación del espacio. Y manipulación mental, es resistente al efecto secundario de uno de sus símbolos por el uso prolongado. Potencia de ataque, nivel universal, protege el sistema solar de entidades de enorme poder que destruyeron el universo y mató a 2 de estos que lograron entrar al sistema solar. Posiblemente nivel universal alto. Se afirma que el universo es infinito en expansión más allá de lo observable, siendo lo único que quedaba 2 puntos brillantes. Velocidad, masivamente hipersónica en velocidad de movimiento. En desplazamiento puede moverse a 200.000 metros por segundo al ser el Sol, al menos FTL. Posiblemente muy superior en velocidad de reacción y ataque, puede emanar taquiones que van indeterminadas veces más rápidas que la luz.
Puede reaccionar a seres que destruyeron el universo, que es posiblemente infinito, así como toda la luz alcanzando a la Tierra desde cuerpos celestes en 3 meses, fuerza de levantamiento, desconocida resistencia, al menos nivel estrella, es el Sol, nivel universal, posiblemente nivel universal alto con campos de fuerza, mantuvo a raya a varias entidades cósmicas con sus campos de fuerza, y el sistema solar no fue afectado por la destrucción del universo, durabilidad, virtualmente inagotable, usando sus poderes de manera continua y de manera atenta de manera indefinida, alcance, interestelar, puede alcanzar hasta el heliopause, armamento, ninguno. Inteligencia, desconocido, es posible que sea consciente y es capaz de usar símbolos taumatúrgicos de gran poder además de a miles sin problemas, debilidades, ninguna notable. Ataques notables técnicas, símbolos taumatúrgicos. 1548 puede producir una gran cantidad de símbolos en la superficie del Sol que pueden producir efectos anómalos. Hay algunos de estos, sin embargo, hay muchos más que no han sido identificados por la Fundación. TS-2201V1, sin nombre, solo visto en SCP-1548. Si una persona con habilidades taumatúrgicas lo inscribe en cualquier dispositivo telescópico, el dispositivo mostrará entidades psiónicas con intenciones maliciosas hacia el usuario. Después de un total de 4 horas de uso, los usuarios sin habilidades psiónicas experimentarán síntomas de psicosis. TS-381V2. Conocida como la isla Calapastian entre varios grupos ocultistas. Cuando se fija o proyecta sobre un material, fortalecerá el material, mejorando su capacidad para absorber energía cinética y electromagnética. Los materiales también pueden estar ocultos a la vista. TS-1817V7, conocido como los 12 búhos sagrados de Serenitium, origen entre humanos desconocido. Cuando el símbolo se coloca en un arma u objeto utilizado con la intención de causar daño, cualquier entidad asesinada por el arma aniquilará el espacio inmediato a su alrededor. El tamaño de la zona de aniquilación es proporcional al tamaño de la entidad asesinada. Esta zona de aniquilación no tiene ningún efecto sobre los materiales reforzados con TS-381.